Buenas tardes y bienvenidos a este solemne acto académico por el cual el Studium Generale Beato Pío IX comienza su andadura académica. Como saben, un Studium Generale es una institución educativa superior de carácter universal. Fueron los Studium Generale de la cristiandad medieval los embriones de las primeras universidades. De la misma manera que nuestros profesores en tan noble tarea, pretendemos ser, junto a otros, un humilde foco de luz para estos tiempos. Tiempos en los que los cimientos de la civilización parecen desmoronarse como consecuencia de haber sido dinamitados deliberadamente durante los últimos siglos, con especial dureza en las últimas décadas. El Studium Generale Beato Pío IX, siempre con un enfoque universal, abarcará las principales ramas del saber, contando a tal efecto con la Facultad de Teología, la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de Psicología y Educación, la Facultad de Política y Sociedad, y la Facultad de Ciencias Empíricas y Tecnología. La Junta Directiva de este Studium Generale está formada por el Reverendo Padre Augusto César Marín Arauz, por doña María Emilia Calviño, por doña Consuelo Bécar Varela, por don Adrián B. y por un servidor, quien tiene el honor de presidirla. El cuerpo docente está compuesto además por varios profesores, doctores e investigadores pertenecientes a diversas universidades y que son referentes académicos en sus respectivos ámbitos de estudio. Sin embargo, el Studium Generale Beato Pío IX, si bien pretende ser una institución académica de prestigio, renuncia a constituirse en una universidad oficial, sino que se erige como una entidad académica superior de carácter universal e internacional, sin ánimo de lucro y sin encuadrarse, al menos por el momento, en ninguna figura jurídica existente. Con sede en Estelí, Nicaragua, en Buenos Aires, Argentina, así como en Barcelona y en Madrid, se enfoca al público hispanohablante de ambos lados del Atlántico, así como a otras regiones del orbe de habla española. Sin más, sean bienvenidos. Paso a presentar al vicerrector, el doctor Augusto César Marín Arauz. El doctor Augusto César Marín Arauz es licenciado en Psicología, con mención especial en Psicología Clínica, es licenciado en Humanidades, con mención en Filosofía, es licenciado en Sagrada Teología, tiene un posgrado en Psicoterapia de Jung, tiene un posgrado en Metodología y Pedagogía de la Enseñanza Universitaria, es máster en Psicología Clínica y además es también doctor en Psicología Clínica. Su experiencia laboral pasa, entre muchas otras cosas, principalmente por la docencia en educación primaria, secundaria y universitaria y en estudios eclesiásticos de seminaristas. También se ha dedicado a la investigación científica, ha sido investigador y tutor de otras investigaciones, ha ejercido como psicólogo clínico, como filósofo teólogo, consultor, asesor psicopedagógico, es conferencista y escritor. Además, también rector académico de la Universidad Católica del Trópico Seco y rector del Seminario Menor Beato Rolando Rivi. Es también párroco, exorcista y, como no, sacerdote de la Iglesia Católica. Así que, sin más preámbulos, don Augusto César, le doy la palabra. Mucho gusto, Raúl. Es verdaderamente una necesidad apremiante, un estudio general como este que nos ha movido a ofrecer un servicio a toda la sociedad, a todas las personas cuya inteligencia requiere el cultivo a diario. Y es precisamente la búsqueda de la verdad, la búsqueda constante y apasionada de la verdad, la que ha movido la filosofía y la que ha movido el motor de la historia. Pero para eso necesitamos que se nos eduque el pensamiento, a educar el pensamiento en hábitos, educar el pensamiento en la recta razón, educar el pensamiento en la lógica, en una correcta concepción antropológica del hombre mismo. Así que agradezco la oportunidad de ser parte de este equipo que trata de ofrecer el servicio
de la educación en el pensamiento, que sería lo esencial y lo fundamental, ya que constatamos que la mayor crisis que vivimos es una crisis de inteligencia y que, por tanto, nuestro mayor aporte será a cultivar inteligencia con la verdad siempre. Es un honor para mí presentar al doctor Enrique Martínez, quien nos honra con su presencia al dictar la Lectio Inauguralis. Él es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona, doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona, catedrático de Filosofía en la Universidad Abad Oliba CEU, director del Máster en Estudios Humanísticos y Sociales, UAU CEU, director del Grupo de Investigación Persona y Vida Personal, Prosopon UA-CEU, miembro ordinario de la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino, director del Instituto Santo Tomás, Barcelona, y de su revista Espíritu, autor de numerosas publicaciones académicas, libros, capítulos de libros, papers, artículos, y él nos honra en la apertura de este Studium Generali con la Lectio Inauguralis, cuyo título es La verdad del universo y de la sociedad humana. Doctor Enrique, bienvenido. Es un honor para nosotros tenerle y escucharle. Muchas gracias, reverendo padre Augusto César Marín Arauz, Studium Generale Beato Pío IX, y particularmente a su presidente Raúl Quirós, que pues tan cordialmente me ha invitado a inaugurar pues el caminar de ese Studium Generale con esta lección. Y el que se siente honrado soy yo por haber sido invitado a iniciar este camino, a sabiendas que lo importante en un camino no es tanto el inicio, que siempre es importante ordenarlo bien, porque un pequeño error al principio es un grave error al final. Espero que haya elegido bien al conferenciante, sino sobre todo el fin, hacia dónde se dirige. Y el fin hacia dónde se dirige esta iniciativa, este Studium Generale, no es otro que la verdad. Y por eso me pareció adecuado titular esta lección inaugural con la expresión la verdad, fin del universo, fin de la sociedad humana. Mi exposición va a tener dos partes bien diferenciadas. La primera se refiere a la era de la posverdad, esta expresión que en sí misma es contradictoria y que no me voy a detener ni un minuto en analizar, precisamente por su carácter contradictorio. Y en segundo lugar, voy a hablar de la verdad desde la perspectiva de aquello que yo he recibido de mis maestros, los maestros más próximos y los maestros más remotos, principalmente Santo Tomás de Aquino. Comienzo con la primera parte, la era de la posverdad. Y lo hago con un texto que yo reconozco que me cuesta leer porque aparece ni más ni menos que la figura del diablo, Mefistófeles, el padre de la mentira. Pero es importante leerlo porque ahí se encuentra la raíz de todo
lo que podemos reconocer, identificar en esta denominada era de la posverdad. Se trata del inicio del drama Fausto, del dramaturgo alemán Goethe, con ese diálogo entre el doctor Fausto y Mefistófeles. Simplemente permítanme, antes de leerlo, contextualizar la situación. Fausto es un hombre que ha buscado el saber por muchos lugares, no tanto la verdad, cuanto aquellos saberes que le pudieran proporcionar un dominio del mundo, un saber demiúrgico, y como no lo ha conseguido a pesar de haberlo buscado en muchos lugares, se siente abatido en su despacho, en su gabinete. Se siente abatido por no haber alcanzado ese poder por medio del conocimiento. Y está abatido no solo de cansancio, como si le hubiera sobrevenido una pereza, sino algo más profundo, aquel vicio que antiguamente figuraba entre los vicios capitales y que luego fue sustituido por la pereza, y que es la acedia o acidia, como me gusta más nombrar, porque manifiesta la acidez del alma, acidez que vuelve fría todas las cosas y que lleva a no gustar el bien, sobre todo el bien divino. Acidia que es una tristeza que apesadumbra. Pues bien, Fausto está acídico. Y es entonces cuando aprovecha la ocasión el diablo, Mefistófeles, para plantearle la posibilidad de, entregándole su alma, poder conseguir aquello que ansiaba. Le dice Fausto, ¿por dónde está el camino que hay que tomar? Ante la propuesta de Mefistófeles, ¿dónde está el camino? Y dice Mefistófeles, no hay ningún camino. No hay ningún camino. He comenzado mi exposición diciendo, este Studium Generale es un caminar hacia un lugar, en este caso la verdad, ¿no? Pues aquí Mefistófeles lo reconoce, no hay ningún camino, está negando en última instancia que Cristo sea el camino. Poeta español más adelante dirá, no hay camino, se hace camino al andar. Es lo mismo. Le sigue diciendo Mefistófeles, vas a donde nadie pisó ni podrá pisar. No verás nada en la lejanía eternamente vacía. No oirás los pasos que des, ni encontrarás nada firme para descansar. Se dirige hacia un lugar en el que no hay descanso. Todo se caracteriza por la más agitada actividad, como dice en otro lugar, la más agitada actividad. Responde Fausto, me mandas al vacío para que aumente mi arte y mi fuerza. Me mandas al vacío. Pero no es el vacío que no le proporcionará nada, sino poder. Aumentará mi arte y mi fuerza, que es lo que buscaba en un principio Fausto. Y continúa diciendo, pero vamos, profundicemos. En la nada espero encontrar el todo. En la nada encontrará el todo. Esto
Es lo propio del idealismo. El idealismo hegeliano que tanto daño ha hecho al pensamiento, a la sociedad y aún a la misma teología católica, esta dialéctica de en la nada espero encontrar el todo, es lo que rige el caminar de Fausto, que dice, no aspiro a la felicidad. Y ante esta respuesta, dice Mefistófeles, te alabo ahora, Fausto, antes de que te separes de mí. Veo que conoces bien al diablo. Este texto es tremendo, pero muestra con claridad los fundamentos de todo lo que ha sobrevenido después. Mi maestro, Francisco Canals, en un escrito admirable, muy sintético, del año 1976, Teoría y Praxis en la perspectiva de la dignidad del ser personal, identificaba toda esta situación de lo que él calificaba el hombre fáustico como la propia del hombre occidental moderno, en donde lo que se ha dado es la absolutización de la praxis, la negación de la contemplación, de la theorein, y la absolutización de la praxis. Por eso, el prólogo de esta obra de Goethe dice, al principio era la acción. No al principio era el verbo, como se nos revela en el Evangelio de San Juan, sino al principio era la acción. ¿Qué ha sucedido? Pues que se ha absolutizado la praxis, pero una praxis sin un fin, una praxis consistente en la acción por la misma acción. Es el saber es poder de Bacon, es aquello que decía Lessing, si Dios me ofreciera en una mano la búsqueda de la verdad y en la otra la verdad, preferiría la búsqueda, porque no interesa la verdad, sino solo la actividad de búsqueda. Es lo que decía Marx, fundado en estos principios. Ya no se trata de contemplar, de comprender el mundo. Ahora hay que transformarlo y transformarlo mediante la praxis revolucionaria. Es la voluntad de poder de Nietzsche. En última instancia, es una acción no condicionada por nada, una acción que se ha absolutizado, que no está condicionado por un fin, que no está condicionada por la verdad, que no está condicionada por la ley natural, porque la ley natural es un obstáculo para Fausto, para el hombre fáustico, no digamos ya el bien absoluto. Esto de que la naturaleza supone un obstáculo para el hombre en esa acción incondicionada, recuerda algo que en una obra de teatro popular muy catequética, típica de aquí de Cataluña, Los pastorcillos, los pastorets, aparece al inicio de una de ellas, algo muy popular en la catequesis de los niños durante generaciones, y es un diálogo entre... Y Lucifer le dice, pero ¿tú te crees que hemos sido creados por Dios por amor? Hemos sido creados por el azar.
sin ninguna finalidad, sin ningún sentido. Eso le dice Lucifer, le dice Mefistófeles, en este caso a San Miguel. Decía Aristóteles que sin fin no hay acción. Sin fin no hay posibilidad de elegir entre los medios. El fin es absolutamente fundamental para la vida humana que, pues, ordinariamente consiste en las acciones. Por eso, dice Aristóteles que la prudencia que elige medios se subordina a la sabiduría, que es la que contempla el bien, y el bien sumo, el fin último, a no ser, dice Aristóteles, que el hombre sea lo más excelente. Y si el hombre fuera lo más excelente, entonces la praxis y la prudencia sería la virtud más importante. Pero era un argumento ad absurdum. Y decía entonces Aristóteles, pero como el hombre no es lo más excelente, sino que está Dios por encima de todo, por eso la sabiduría es la virtud más excelente y la prudencia se subordina a la sabiduría, que es la que contempla el fin. En esta situación podemos identificar toda una serie de síntomas de esta absolutización de la praxis, consecuencias de esta absolutización de la praxis en lo que se refiere al orden cognoscitivo, que es al que le corresponde la verdad. Eliminada la verdad y siendo lo propio del hombre vivir por sus palabras, como dice Aristóteles, el hombre vive por la palabra, por el logos. ¿En qué quedan esas palabras? ¿Qué dicen las palabras del hombre en de la verdad? Si no dice, en primer lugar, las palabras del hombre fáustico son palabras aparentes. Son palabras que no dicen el ser, sino el parecer. Son palabras que son agradables, si acaso, al oído, pero solo por su sonido, un flatus voci. La verdad ha sido sustituida por la noticia, algo que de repente aparece y que es fugaz y que no entra en la realidad misma de las cosas. Porque cuántas veces las noticias que se nos presentan dejan de lado la realidad misma de las cosas. Decía ya Platón en el diálogo Fedro, el orador no debe tener otro norte que la apariencia sin cuidarse para nada de la verdad. En segundo lugar, las palabras del hombre fáustico, son palabras fluyentes. No son palabras en donde uno pueda estabilizarse para contemplar, sino que son palabras que van cambiando de significado. No es de extrañar que en la vida política alguien diga una cosa y al día siguiente la contraria y no pase nada. O que aquello tan arraigado en nuestro lenguaje, ¿no? Mira, te doy mi palabra, haya dejado de tener sentido, lamentablemente. Dice Santo Tomás que fruto de la acedia
esta que mencionaba antes, de la acidia, es la verbosidad. Hablar y hablar para huir de esa tristeza. Las palabras son aparentes, son fluyentes, líquidas, y son huérfanas. Son palabras que no tienen un padre que las defienda, como dice de nuevo Platón en ese diálogo Fedro. Por eso, cuando el sofista le dice a Sócrates que hable sin haber pensado lo que va a decir, Sócrates se cubre la cabeza como avergonzado de hablar de lo que no ha pensado. Son palabras que no tienen quien las defienda, dice de nuevo Platón. Y en último lugar, y muy importante, son palabras que al final han sido dictadas por la voluntad de poder. Son palabras de ese hombre fáustico que lo que quiere es conocer para dominar, no para contemplar la verdad de las cosas. Y por eso, quien propone las palabras en esta sociedad fáustica, lo que busca es no que sean entendidas, sino el asentimiento de la voluntad del que escucha. Solo busca seguidores, no busca discípulos que hagan suya la verdad. Solo quiere seguidores que le sigan a él como a un líder, no como a un maestro. Otro de mis maestros, José María Petit, distinguía muy bien esto. Decía cómo el verdadero maestro da pie a una escuela en la que los que escuchan aprenden, entienden, y por eso son discípulos y son agradecidos a sus maestros. Pero en esta palabra fruto de la voluntad de poder, lo que hay es un líder y seguidores que ciegamente le siguen hasta que lo apartan para ocupar su lugar. Esta palabra fruto de la voluntad de poder, que lo relativiza todo, es la que se escucha al inicio de la obra Macbeth de Shakespeare, cuando las brujas, brujas muy feas, por cierto, para seducir a Macbeth con la ambición de poder, le dicen aquello de lo feo es bello y lo bello es feo. O es aquello que decía aquel personaje de Alicia en el País de las Maravillas, aquel huevo, Humpty Dumpty, en el que en un diálogo con Alicia, al final Humpty Dumpty le dice: mira, cuando yo uso una palabra, esa palabra significa exactamente lo que yo quiero que signifique, ni más ni menos. La cuestión es simplemente quién manda aquí. Eso es todo. Así habla Humpty Dumpty y eso nos ilustra lo que sucede en la actualidad. Es como el Ministerio de la Verdad de 1984 de George Orwell. Pero bueno, aquí podríamos abundar mucho. Voy a seguir dando pasos en mi exposición. La sociedad fáustica surgida de esta verbosidad acaba siendo una sociedad profundamente contradictoria. Es una sociedad en la que se habla de libertad, en la que se habla de la acción humana incondicionada, pero al mismo tiempo es una sociedad planificada hasta el extremo, programada, objetivada, racionalizada en sentido peyorativo. Es la metafísica contemporánea en el decir de Heidegger, en donde la técnica
es la que gobierna, una tecnocracia. Y, por el contrario, se acusa a la tradición, se acusa al pasado, por supuesto, no al progreso, de toda alienación, de toda opresión, de toda manipulación. Y surge, ante tal planificación real en nuestros días, lo que surge es el temor. Temor al conducir y que te caiga una multa en cualquier momento, o que uno sea denunciado por sus alumnos, o que las decisiones que tomen respecto de él sean puramente arbitrarias, a que no haya posibilidad de un compromiso conyugal, temor a formar una familia, temor a ser ingresado en un hospital, porque la planificación puede llevar a que seas eliminado por medio de la eutanasia. Otra paradoja de esta sociedad fáustica es que se adora la libertad guiando el pueblo y al mismo tiempo se desprecia al individuo concreto, a ese Cayo o Sempronio que despreciaba, que vilipendiaba Fichte, otro idealista alemán, en nombre del carácter absoluto, activo y libre del espíritu. Y cuando sucede esto, Mefistófeles aparece para decirle a Fausto: sois lo que sois, pero no te has dado cuenta. Sí, no eres más que un hombre. Eso que pretendes solo puede alcanzarlo un Dios. Ha sido profundamente engañado Fausto. Ha sido profundamente engañada la sociedad contemporánea por el padre de la mentira. Otro aspecto fundamental de esta sociedad fáustica es que al perder la contemplación de la verdad, se ha perdido la contemplación del ser personal en su individualidad, en su singularidad, como acabábamos de ver al mencionar a Fichte. La mirada contemplativa de otro pasa a ser opresiva, pasa a ser mirada inspectora, aplastante. Esa es la fenomenología sartriana de Jean-Paul Sartre, en donde la mirada del otro es solo dominadora y por eso dice: Dios es el inspector infinito. Su mirada eterna y omnipresente anularía toda libertad. La mirada del otro pasa a ser aplastante. ¿Cuál es el resultado? Miren, se lo voy a leer, y con eso termino la primera parte, con una cita de mi maestro Canals, una cita que no es metafísica. Él sobre todo se dedicó a la metafísica y a la teología, principalmente de San José, pero también escribió artículos como más descriptivos de la sociedad actual o de la política actual. Y en este dice lo siguiente: un literato conocedor del mundo de hoy podría fingir con fundamento en la realidad la biografía novelesca del hombre a quien nadie miró. Un hombre que podría haber sido reiteradamente fotografiado, radiografiado, sometido a análisis clínicos y test psicológicos, y cuyos datos podrían estar archivados en abundantes ficheros y memorias electrónicas. Un hombre que podría haber vivido constantemente inmerso en grupos multitudinarios, pero que lejos de ser aplastado por la mirada del prójimo, hallaremos tal vez que en su trágica soledad, perdido en lo público y sumergido en la socialización impersonal de pretendidas relaciones humanas, este hombre podría ser caracterizado con el título de el hombre
a quien nadie miró. Esa es la consecuencia del hombre fáustico. Soledad, pérdida de la mirada amorosa y contemplativa del otro, de los padres, de Dios, y profunda tristeza, profunda soledad. Paso a la segunda parte. La respuesta a toda esta situación. La filosofía moderna se pregunta si es posible conocer la verdad. Pero es que esta misma pregunta vicia la respuesta. No tiene sentido preguntarse si es posible conocer la verdad, porque ya dice San Agustín que quien se pregunta esto ya sabe lo que es verdad, porque si no, no se lo preguntaría. Nadie se pregunta si algo es verdad o no si no sabe lo que es la verdad para podérselo siquiera preguntar. Por eso responde San Agustín ad hominem, no he encontrado a nadie que le guste ser engañado. ¿Cuál es el problema? Uno de los problemas que hay aquí y que está caracterizado por la profunda soberbia del hombre fáustico es no saber partir de la verdad enseñada por otros. No tener la humildad de aprender de otros. Y pretenden los filósofos modernos partir siempre ex novo. No, nada de lo que se ha dicho tiene valor. Yo voy a empezar con un método adecuado a conocer lo que las cosas son, ¿no? Bacon, Descartes, Hume, Kant, Hegel, todos caen en lo mismo. Ustedes leen una página de Santo Tomás y está citando a uno, está citando a otro. Cita la Sagrada Escritura, por supuesto, pero cita a Aristóteles, cita a San Agustín, cita a San Juan Damasceno, cita a San Basilio, cita a Cicerón, a Averroes, a Avicena. El filósofo moderno, no, parto de cero. El problema, por tanto, es no saber partir de la verdad enseñada por otros y querer comenzar de cero. No se acepta el magisterio. No se acepta que uno pueda enseñar a otro. Y por eso surgen las doctrinas pedagógicas constructivistas. No. El maestro en realidad no es tal, solo guía, un poco acompaña, pero... Es aquello que decía antes, ¿no? No hay magisterio, sino liderazgo de partido, ¿no? A veces me he encontrado con aquellos que, pensando desde esta perspectiva, las escuelas, por ejemplo, el tomismo, lo entienden como un partido político, como si fuera... No han entendido nada. Pero el hombre no es maestro de sí mismo. Esto lo dice Santo Tomás en la cuestión 11 del De Veritate, la cuestión conocida como de magistro. Nadie es maestro de sí mismo. Necesitamos que otros nos enseñen la verdad ya entendida. Es cierto que uno puede con su entendimiento, a partir de los sentidos, descubrir cosas por sí mismo. Hombre, por supuesto, solo faltaría, ¿no? Por cierto, en ese caso hay un maestro detrás que es el que ha creado los árboles, los perros y los gatos, ¿no? Y por las criaturas
nos enseña aquella verdad por la que fueron creadas, ¿no? O sea, incluso ahí hay alguien que enseña y hay que saberlo descubrir. Pero el que dice Santo Tomás, si bien uno por supuesto que puede descubrir por sí mismo la verdad a partir del contacto directo con las cosas, sin embargo, las palabras del maestro enseñan mucho más. ¿Y por qué enseñan mucho más? Porque ahí la verdad ya ha sido entendida. La diferencia que hay entre ir a comer un pollo que todavía está corriendo en la granja o el que ya está cocinado. Bueno, pues la verdad del maestro ya ha sido cocinada en el entendimiento, apta para ser entendida. Esto, dice Santo Tomás, que no solo lo podemos reconocer en la vida humana por digamos, el modo propio de conocer del hombre, ¿no? Sino que desde una perspectiva metafísica se integra la enseñanza que un hombre realiza con otro hombre, se integra en el orden mismo del universo, querido por Dios. ¿De qué manera? Dios ha dispuesto el universo, creándolo, teniendo providencia de él y gobernándolo. Y en el gobierno del mundo, Dios, no por indigencia suya, sino para hacernos partícipe de su bondad, ha querido que haya ministros que gobiernen, que administren la creación y que colaboremos con él en ese gobierno del mundo. Toda criatura, en cierto modo, participa de este gobierno, pero sobre todo las criaturas racionales. Ministros inteligentes, dice Santo Tomás. Sí, aunque parezca mentira, hay ministros inteligentes, si me permiten decirlo. Esas criaturas racionales, los hombres y los ángeles, son colaboradores del gobierno divino del mundo mediante determinados ministerios. Es el más importante en el orden natural, la enseñanza de la verdad. Cuestión 117 de la primera parte de la Suma Teológica. Un hombre enseña a otro hombre. ¿Y qué le enseña? La verdad que él ha conocido. Aquella verdad que ha llevado a su entendimiento, porque la realidad es inteligible. La realidad creada por Dios, por su ser, es inteligible. Puede ser conocida. Pero la inteligibilidad de la verdad inteligible de una cosa, de cualquier ente, está en potencia de ser conocida. Tiene que ser llevada al entendimiento para que sea entendida en acto. El lugar propio de la verdad es el entendimiento, en donde la realidad ha sido hecha algo uno por el entendimiento, en su objetividad, por supuesto, esto no es idealismo, y entonces el entendimiento dice lo que las cosas son. La verdad es la realidad de las cosas, afirma el filósofo Jaime Balmes. Verum esit quod est, dice San Agustín, la verdad es lo que es. Pero esta verdad está ordenada a ser llevada al entendimiento y por eso todo el universo inteligible se ordena a ser llevado al entendimiento que lo conozca y lo diga. La verdad es por eso, afirma Santo Tomás al inicio de la Suma contra Gentiles, la verdad es el fin del universo. Todo lo que hay en el universo está ordenado a ser conocido y a ser dicho por el entendimiento humano, pero no en orden solo a conocerlo, sino a que este decir sea para gloria de Dios
porque cuando uno dice la verdad, está participando de la obra creadora de Dios, en este caso en lo que corresponde a su gobierno del mundo. Por eso, no es de extrañar aquello que admirablemente dice San Juan de la Cruz en Dichos de Luz y Amor: un pensamiento del hombre vale más que todo el mundo. La palabra que dice lo que las cosas son, y sobre todo el lenguaje que habla de Dios, es el ministerio más grande que puede ejercer el hombre. Y en este lenguaje que habla de Dios, el más alto es aquel lenguaje que no solo habla de Dios, sino que se dirige a Dios: la oración. Aquella palabra que dice Dios a Dios. Porque el hombre, cuando se dirige a Dios, lo que hace es decirle principalmente lo que le ha sido revelado acerca de él. Y por eso le da gloria con esta palabra que es la oración. Y le pide que en última instancia pueda contemplarlo. Esta es la configuración del universo en torno a la verdad para gloria de Dios. El hombre es ministro, cooperador de la verdad, cooperador de la verdad. La sociedad está encarnada en este orden, forma parte de este orden. La sociedad tiene el mismo fin que tiene el hombre: la verdad. Por eso, Santo Tomás, cuando habla de las inclinaciones naturales, sumatológica, prima secunde, cuestión 94, artículo 2, está hablando de la ley natural, ¿no? Entonces, identifica las inclinaciones naturales que dan origen a las exigencias morales de orden natural. Pues dice, las propias de la naturaleza racional del hombre son, primero, conocer la verdad, sobre todo la verdad acerca de Dios, que es lo que he mencionado antes, y en segundo lugar, vivir en sociedad. Uno podría decir, bueno, son dos cosas distintas. Ciertamente son distintas, pero están vinculadas, porque vivir en sociedad en el hombre no es solo para ayudarnos en las cuestiones materiales, también, sin duda alguna, pero sobre todo, la vida social se ordena a conocer la verdad, sobre todo la verdad acerca de Dios. Esto es muy importante, porque si no, no se entiende lo que es la sociedad. La sociedad se ordena a conocer la verdad y sobre todo la verdad acerca de Dios. Y por eso Aristóteles, al inicio de la política, no del libro, uno de los libros de la metafísica, no, al inicio de la política, dice que la naturaleza no hace nada en vano. Y si ha dado al hombre la palabra es para comunicar acerca de lo justo y lo injusto. Y la comunicación de estas cosas es lo que constituye la familia y la ciudad. No hay nada más auténtico, real, verdadero en la vida de los hombres que una familia en la que se comunique la verdad, de padres a hijos, una sociedad que disponga al conocimiento de la verdad, que promueva leyes en donde resplandezca la verdad. Esas son verdaderas leyes, no las otras que son violencia, como dice Santo Tomás. Que promueva universidades ordenadas al conocimiento de la verdad, no a la productividad. Pues esta es la finalidad de la sociedad. Y todo aquello que se oponga a este conocimiento de la verdad es contrario a la ley natural. Promover el error, promover la falsedad,
promover el escepticismo, promover cualquier actitud que sea contraria a la verdad, sobre todo a la verdad acerca de Dios, es algo contrario a la ley natural. Mi maestro Canals, siguiendo a Santo Tomás, al tratar de la verdad, incluye una consideración muy profunda. Dice que la realidad es inteligible por su ser, y eso lo llamamos verdadero, y eso se ha llevado a ser llevado al entendimiento para que sea entendido en acto, como he explicado antes. Muy bien. Y dice, ¿y qué es lo más inteligible? Por tanto, lo más verdadero. ¿Qué es lo más inteligible? ¿El agua? ¿Las cosas materiales? Dice, lo más inteligible es en las criaturas, la vida personal de los hombres, de cada hombre, la vida personal de los hombres. La persona, dice, es lo que ocupa la primacía de la verdad en la escala analógica de la verdad, de lo inteligible. Por eso, uno puede conocer lo que es el agua, y está muy bien. Pero, en fin, llega un momento en que ya eso se agota. Pero conocer la vida de una persona, la riqueza que hay de inteligibilidad, de verdad en la vida de una persona, eso pone de manifiesto el valor que tiene el ser personal en su verdad. Por eso, gracias a que la persona es por su ser lo más digno de toda la naturaleza, perfectissimum in tota natura, dice Santo Tomás, nomen dignitatis. Pues por esto, la persona, lo más verdadero, puede ser sujeto y término de amor, de amistad. La persona, sujeto y término de amor, de amistad, porque la amistad consiste, por una parte, en tener los mismos sentimientos, por supuesto, pero sobre todo en que un amigo revela al otro los secretos de su corazón. Esto es lo que Santo Tomás desarrolla muy en profundidad cuando trata de la amistad. Toda esta conduce a aquello que es fin sociedad, que es fin del universo, y es que los hombres puedan darse a conocer en su vida personal unos a otros. Sin esto no habría vida histórica, dice mi maestro Canals, no habría historia. Y esto sobre todo se da principalmente, dice, en la vida amistosa y en la vida familiar. Por eso cita aquel salmo, con nuestros propios oídos lo oímos, nos lo contaron nuestros padres. Esa comunicación de vida personal que se da en el seno de la familia, eso es el núcleo de toda la vida histórica y de toda sociedad. Por eso, frente a cualquier forma de intelectualismo que pretenda devolver el orden a la sociedad solo por medio de un conocimiento verdadero, sin duda alguna, mucho más importante es que esto se haga en una verdadera comunidad académica de maestros y discípulos, en un contexto de amistad filosófica. Esto es fundamental para que pueda regenerarse la vida social y sobre todo en el contexto de la vida familiar. Más aún, cuando Santo Tomás habla de esto, de este
revelar al amigo lo que hay de secreto en el corazón, comenta aquel pasaje del Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 15, ya no os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído al Padre os lo he dado a conocer. Y dice que aquí es donde se manifiesta aquella amistad, no ya entre los hombres, sino con Dios. Porque Dios, que nos ha amado primero, nos revela lo más profundo que hay en su corazón. Y esa revelación es en lo que consiste la verdadera caridad, en tratar de amistad con quien sabemos nos ama, que decía Santa Teresa, en saber escuchar a Cristo, que es la palabra, y estar unido a Él. Pues bien, esta unión con Cristo en la caridad, Él que es la verdad, pasa a ser, de este modo, el fin del universo. Por eso Cristo es Rey, y el fin de la sociedad. Cristo no solo es Rey de todo el universo, sino es Rey de las gentes. Es Rey de las sociedades humanas. Y por eso, cuando responde a Pilato si es rey, dice, sí, tú lo has dicho, yo he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Muchas gracias, un saludo muy cordial a todos y mis mejores deseos para este Studium Generale. Que Dios lo bendiga. No se le oye, padre. Estamos muy agradecidos, doctor Enrique, por esta gran lección inauguralis con que nos ha honrado y por todo el bagaje de conocimientos y la orientación clave de lo que debe de ser un Studium Generale, la búsqueda de la verdad, que precisamente está dentro de cada hombre por ser imagen de Dios. Muy agradecidos y esperando siempre contar con su presencia entre nosotros, con la luz y conocimiento de su saber. Que Dios bendiga abundantemente a usted y su familia. Bien, pues muchísimas gracias. También me uno a estas palabras de agradecimiento hacia el doctor Enrique Martínez por su generosidad y haber tenido a bien dictar la lección inaugural de este humilde proyecto, pero que pretende ser un foco de luz en medio de las tinieblas que se avecinan. Así que nos sentimos muy honrados, don Enrique, de tenerle hoy aquí y de poder contar con su amistad sobre todo y también pues, con su luz académica. Gracias también al vicerrector, reverendo padre Augusto César Marín Arauz. Gracias también a los decanos y a toda la comunidad académica aquí presente. Así que con este solemne acto damos por iniciada la actividad del Studium Generale Beato Pío IX. Muchísimas gracias y sean bienvenidos.